La primera de las charlas de esta jornada va a estar a cargo del licenciado Ricardo Biasati, del Ministerio de Medio Ambiente de Santa Fe. Ricardo Biasati es profesional de la Ecología de Sistemas y posgraduado en Sistemas Ambientales Humanos. Es profesor de Biología y Ecología, investigador de la UNR, de la Universidad Nacional de Rosario, y tiene amplia experiencia en la gestión pública de recursos naturales, en la planificación ambiental y también en ordenamiento territorial. Así que, bueno, luego de los saludos, le pedimos, por favor, que se acerque aquí al escenario para comenzar entonces con la agenda que tenemos prevista para esta jornada Una Salud Global. Muchísimas gracias. Quiero comenzar mi participación agradeciendo a la organización haber considerado oportuno incluir una perspectiva, una mirada ambiental que obviamente no hace eje en el concepto de salud en forma directa, sino como ciencia que de alguna manera viene a aportar una mirada transversal, transdisciplinaria y que trata de ser una mirada holística que a partir de la cual en realidad yo supongo que no voy a decir demasiadas cosas nuevas, voy a utilizar cuestiones que estimo que son mayoritariamente conocidas por todos ustedes y que seguramente no van a ser una novedad, pero sí utilizadas como una herramienta para salirnos a veces de la especificidad, de la cuestión del causa-efecto y levantar el foco y mirar que nosotros tenemos una inserción justamente en un mundo que es global y que las acciones, decisiones u omisiones que decidimos no solo están o se terminan en el ámbito que nosotros planificamos, sino que tienen repercusión en diferentes escalas, inclusive a nivel mundial. Para comenzar, bueno, la vida se desarrolla sobre un soporte físico. Esto es obvio y es una verdad que manejamos todos, pero a veces se nos escapa a la hora de tomar decisiones el hecho de que el ambiente está organizado en orden a parámetros que son naturales. Es decir, hay una historia que hace que el soporte físico en el cual se desarrolle la vida sea de alguna manera un entorno que se diferencia en las diferentes partes del planeta, manifestándose en la conformación de los diferentes ecosistemas que están organizados de acuerdo a los factores ambientales que inciden en cada una de las regiones del globo. Entonces, ese contexto que a veces nosotros hoy, inclusive desde esta perspectiva de la globalización, lo vemos como homogéneo, en realidad es un soporte heterogéneo y eso condiciona no solo las formas de vida, sino inclusive la historia de cómo la sociedad se organizó y por eso tenemos tanta diversidad étnica, cultural, porque estuvo desde la historia relacionada con el entorno y con la información que el entorno les proveyó a cada una de esas sociedades que desarrollaron su propia idiosincrasia. Hoy con la globalización, con la comunicación, parecería que todos somos iguales y que pensamos iguales, pero en realidad el contexto ha sido diferente y nos ha dado elementos y cosas diferentes. Esta combinación de las variables, de los factores ambientales, la determinante de la variabilidad de las formas de vida. O sea, por eso no es homogéneo la provisión, la disponibilidad de recursos que tenemos, porque la Tierra ha atravesado un proceso evolutivo que ha condicionado que las formas de vida desarrollen estas estrategias de supervivencia y su distribución espaciotemporal que no es homogénea. La vida hace, digamos, o se manifiesta de muy distinta manera de acuerdo al lugar del planeta en el que hablamos y en todos los casos responde a un patrón, a un esquema que está dado justamente por los parámetros ambientales del lugar en donde la vida se desarrolla. Entonces, ecosistemas
más benignos, donde las condiciones ambientales permiten un desarrollo de amplia variedad de formas de vida o biodiversidad, otros más hostiles, ecosistemas de agua salada, ecosistemas de agua dulce, son equivalentes, pero no son iguales. Entonces, en ese contexto, cada especie animal o vegetal tiene una razón de ser en un momento dado y en un lugar determinado. Es decir, nosotros también tenemos en esta mirada antropocéntrica de la vida la idea de que el mundo fue, como nosotros lo vemos ahora, siempre igual y que va a seguir siendo igual. Y eso es falso. De ninguna manera la vida es una foto. Esto es una película de muy larga data y con una perspectiva de cambio que todavía desconocemos. Entonces, digamos, uno de los primeros conceptos que nos gustaría introducir es que dependemos de este proceso que se llama evolución biológica. Y la evolución biológica ha dado formas tan diferentes como las que vemos en la figura y podríamos poner millones más, y todas tienen el mismo patrón de diseño, que obviamente no es un patrón predeterminado, sino que es el resultado de un proceso de interacción, y así los animales y las plantas van adoptando estrategias para poder sobrevivir en el ambiente en el que se han desarrollado, en el que han coevolucionado factores ambientales de tipo biótico, o sea, biológicos, y factores ambientales de tipo abiótico. Estas fisonomías de paisaje constituyen unidades naturales que se llaman ecosistemas. Entonces acá quiero hacer esa diferencia en el sentido de que los ecosistemas son el objeto de estudio de la ecología. Y ecología entendida como rama de la biología que estudia relaciones entre animales, plantas, seres vivos y su entorno. Y lo separo de lo que sería el ecologismo, que no es por hacer un juicio de valor, sino por contextualizar, porque el ecologismo responde a sencillamente una forma de encarar ciertas, actitudes de militancia frente a cambios en los que algunos grupos no están de acuerdo. O sea, no hago juicio de valor, repito, pero sí quiero sentar posición del lugar en que uno está tratando de hablar, que tiene que ver con tomar a los ecosistemas como unidades naturales, estructurales y funcionales que responden a, o de alguna manera son el resultado de este proceso de la evolución biológica que tiene, y está puesto en rojo porque a veces no tomamos demasiada conciencia. Esto se considera que esta es la cifra que de alguna manera data el origen de la vida, son 3.600 millones de años. A partir de ese proceso pasaron muchas, evidentemente, cosas, muchos cambios. Han ido sucediendo épocas de grandes cambios a nivel global en cuanto a temperatura, desarrollo de ecosistemas. Nuestra Patagonia tenía bosques tropicales, hoy es una zona fría y árida, y así pasó en todo el mundo. Lo que quiero decir es que esta visión de que las cosas son estables también hay que romperla. Y bueno, esa organización estructural y funcional está basada en determinados elementos que le dan, de alguna manera, permanencia en el tiempo por mecanismos de autorregulación, que lo que hacen es regular justamente el tráfico de materia, energía e información, que es lo que da como resultado los ecosistemas, los paisajes que nosotros vemos. Hay dos maneras en que los ecosistemas persisten en el tiempo. Uno son mediante factores ambientales constantes, es decir, aquellos que permanecen por determinado tiempo o a lo largo del tiempo, variando poco, me refiero a temperatura, humedad y demás, y eso es lo que le otorga a los ecosistemas la capacidad de estabilidad por persistencia. O sea, al persistir los factores ambientales dentro de ciertos parámetros, el ecosistema no cambia. Y el otro factor que interviene es un cambio de factores ambientales por factores evolutivos, como decía antes, o por planetarios, y generalmente la vida le opone a esos cambios bruscos otro tipo de elementos de autosustentación, que es la resiliencia, es decir, la capacidad de autogenerarse.
Este esquema no está puesto acá para que lo analicemos, simplemente para representar que la base de sustentación para que los ecosistemas hayan perdurado o se hayan desarrollado y aparezcan como elementos estables en la naturaleza después de 3.600 millones de años de evolución es que las flechitas azules grafican la materia que circula adentro de ese ecosistema en forma cerrada. ¿Por qué cerrada? Porque, digamos, son la base de sustentación en cuanto a nutrientes y elementos necesarios para la vida que se repone a sí misma en ese lugar. Y la otra es que, como todo proceso vivo utiliza energía, los ecosistemas y nosotros como organismos, todos necesitamos energía, y los ecosistemas basan su funcionamiento con el uso de una energía de origen también de calidad constante y permanente, que es el sol, por lo menos por ahora. Algún día se va a apagar, pero creo que nosotros no vamos a estar para verlo eso. Entonces, digamos, en un esquema, obviamente esa pirámide no representa exactamente las proporciones, pero quiero traer digamos, de alguna manera a la reflexión que en ese proceso de 3.600 millones de años nosotros aparecemos en la puntita, en la cúspide, prácticamente tenemos un periodo de existencia sobre la Tierra que es prácticamente insignificante en términos de tiempo. Y aparecen los primeros homínidos recién allá en el último millón, y si uno analiza las etapas de nuestro desarrollo como sociedad, estaríamos en la etapa del cazador-recolector, donde éramos nómades, un poco más integrados a la naturaleza, con menos capacidad de fuego como para modificarla. Después el primer gran cambio es que empezamos a dominar algunas especies de las cuales alimentarnos, protegernos y tomar recursos, y pasamos a domesticar, por lo cual en lugar de ser una especie más que iba tras los recursos, empezamos a manejar recursos por producción o manejo propio, en la etapa del pastor-agricultor, y ahí estamos hablando de 12 a 15.000 años. Ese es el periodo en el cual empezamos a producir el gran cambio. En términos evolutivos es inexistente. Es importante para nosotros como sociedad, pero en realidad en términos evolutivos estamos en poco tiempo introduciendo cambios muy profundos. Y si consideramos que los cambios más profundos están dados a partir de la etapa industrial, por así decirlo, industrial, tecnológica, cibernética de las comunicaciones, estamos llegando al día de hoy con apenas un tiempo de desarrollo de 200 años. O sea, en 200 años, en muy poco tiempo, hemos hecho muchas cosas que modifican el uso de la energía, simplificamos la naturaleza, modificamos los parámetros de traslado y tráfico de materia y energía, nos concentramos en el uso de muy pocos recursos, de las millones de especies que hay, usamos muy poco, entonces queremos que esas prevalezcan sobre las demás, y entonces digamos, se producen evidentemente algunos cambios que están asociados a las especies que nosotros elegimos para convivir, para alimentarnos, para obtener recursos. La mayoría de las domésticas creo que son conocidas para todos, y se producen cuestiones en este contexto de cambio y de habernos dejado de ser nómades para asentarnos en ciudades y establecer sistemas productivos eficientes, algunos cambios notables. Los ciclos de materia se abren a múltiples ecosistemas, ya no son cerrados, por lo cual exportamos materia de los ecosistemas. Empezamos a introducir el uso de energía fósil, que obviamente es una energía que, si bien tuvo un origen natural, la estamos quemando en un plazo muy corto, por lo cual introducimos cambios muy violentos y nos concentramos en muy pocas especies para poder desarrollarnos. Entonces empezamos a producir cambios de los que se ven en esa imagen, de ecosistemas diversos y ocupados por muchas especies, nos vamos o nos orientamos a ecosistemas más simples, ocupados por pocas especies, o construimos espacios habitables como una estrategia de organización social. Entonces empezamos a utilizar técnicas de modificación, como se ve ahí de izquierda a derecha, en el cual
evidentemente nuestras actitudes y decisiones van introduciendo cambios sustanciales en cómo funcionan los ecosistemas. Y cuando nosotros hacemos estos cambios y simplificamos los ecosistemas, estamos facilitando que estas cuestiones relacionadas a la necesidad de producir y a la forma en que nosotros obtenemos los recursos, cambia sustancialmente aquel patrón original de funcionamiento que hizo que los ecosistemas perduraran durante millones de años, que es que abrimos el ciclo de la materia, entonces los nutrientes esenciales y los elementos que ciclaron durante millones de años para sostener esa biomasa ahí arriba, empieza a ser exportada y traficada de un ecosistema a otro, y introducimos el uso de energía fósil. O sea, estamos subvencionando de alguna manera el componente energético de los ecosistemas. Entonces, esa abundancia selectiva sobre algunos recursos favorece a los organismos oportunistas que hacen uso de ese recurso. O sea, si nos interesa determinado cultivo, determinada planta o determinado animal y nosotros en un ecosistema que antes era diverso, ahora de alguna manera sacamos la mayoría de esas especies y ponemos la que a nosotros nos interesa en grandes extensiones, evidentemente estamos haciendo un polo de atracción para patógenos, plagas, malezas, por invocar los nombres que le atribuimos a esas especies, que en realidad son especies oportunistas. En la naturaleza hay roles y funciones y especies que son oportunistas y ante los cambios son, digamos, tienen facilidad para hacer uso de los recursos disponibles en forma más o menos inmediata. Y tienen, obviamente, una alta capacidad de adaptación, ciclos de vida cortos, alta tasa reproductiva, no son selectivos, tienen, desde el punto de vista trófico, muy poca especificidad, y entonces lo que hacemos nosotros cuando cambiamos estos ecosistemas es, como vemos a la izquierda, si algún elemento de los que ahora nosotros consideramos plagas vivía en un ecosistema diverso, donde había muchas especies y pocos ejemplares de cada una, evidentemente había una proporción entre aquel organismo potencialmente patógeno y su objeto de interés, que es la especie que consume o que ataca. Ahora, si nosotros esa especie que consume o que ataca la hacemos predominar en grandes extensiones, como que llamar a aquel organismo a que haga uso igual que nosotros queremos hacer. Eso es cuenta para plantas o para animales. Y en términos globales, estos cambios también tienen implicancia del tráfico de materia y energía ya a escala global. Lo que nosotros mandamos, por ejemplo, hoy que de alguna manera es un símbolo de la producción, gran parte de nuestra producción de grano, de soja, que a veces es una confusión, que nosotros producimos alimentos, nosotros en realidad producimos commodities, no alimentos, y lo exportamos al otro lado del mundo. Nosotros en realidad lo que estamos sacando del ecosistema es agua de primera calidad, nutrientes del suelo y cantidad de componentes que son esenciales para el funcionamiento del ecosistema de origen, que es el nuestro. Entonces, en un lugar que antes ciclaban determinados elementos, ahora nosotros los estamos exportando. En contrapartida, parecería ser que, en contrapartida que obtenemos es una devolución, o sea, tenemos un intercambio comercial y generalmente sobre ese esquema nosotros lo que traemos de diferentes lugares del mundo son productos manufacturados. Esos productos manufacturados se transforman después de que los usamos en general en residuos, porque gran parte de eso lo procesamos, pero el packaging más todos los desechos van a los grandes núcleos urbanos y terminamos, digamos, teniendo que disponer de grandes cantidades o volúmenes de materia y energía que son exógenas a nuestros sistemas. Voy a seguir porque me parece que no va a tener solución. Entonces, la forma en que nosotros utilizamos los ecosistemas no es cuestión de la defensa bucólica de plantas y animales, de aplicar ecología para proteger el oso panda o la ballena franca austral, porque en realidad sí es importante, pero en este contexto, y agradezco de vuelta a la organización que nos den la oportunidad de introducir esta mirada que tiene que ver con lo ambiental y lo transversal,
estamos hablando de un reaseguro, de un mejor manejo de los ecosistemas como reaseguro de la sociedad, de nuestra salud, de nuestra forma de producir, de nuestra forma de desarrollar la organización social y de protegernos de las posibles consecuencias que ya estamos viviendo y otras que tal vez desconozcamos, que están relacionadas con los profundos cambios que estamos introduciendo en los ecosistemas. Y entonces, de alguna manera, lo que tratamos de acercar simplemente más como pregunta que como certeza es que hay una dependencia entre la salud de nuestra sociedad y la salud de los ecosistemas en los que vivimos y tratamos de desarrollar las expectativas justamente de la población. Así que, bueno, nada más y muchas gracias. ¿Qué va a ser? Un final.